Bienvenidos, queridos alumnos, a la última clase del primer módulo Principios del Creyente, el primer módulo de la Academia de Líderes. Así que felicitaciones nuevamente por estar acá. Dios ha visto tu esfuerzo, Dios ha visto que tu responsabilidad, tu cumplimiento con las tareas, con el pago, con las asistencias es importante. Todo este proceso hacia la formación de un líder. Así que te felicito por llegar hasta acá y te bendigo para poder seguir creciendo. Y vamos ahora sí al último tema, que es el juicio eterno. Este tema viene de la mano con la enseñanza de la resurrección de los muertos, así que si no lo viste, empezá por aquel video y después seguimos acá. Es importante entender, así como vimos en la resurrección de los muertos, que algunos resucitan para vida y otros para condenación, pero es importante saber que todos vamos a pasar por un juicio. Hay un juicio para los impíos, para aquellos que no crean en el Señor, y hay un tribunal por el que también vamos a pasar los hijos de Dios, así que es importante saberlo. Y hablamos de un juicio eterno porque todos daremos cuentas por nuestras obras, por nuestras decisiones, por lo que hagamos en la tierra. Vamos a dar cuenta a Dios, sea bueno o sea malo, pero lo importante saber es que vamos a recibir consecuencias eternas. Es por eso que es el juicio eterno. Y quiero darte algunas características. Voy a leer algunos textos, otros solamente voy a dar la cita. Vos podés pausar el video y leerlo porque hay mucho material y no quisiera hacer muy extenso este video, pero vos podés detenerte, leer para seguir comprendiendo mucho más, ¿sí? Los fundamentos del juicio eterno. Número 1, el Padre tiene autoridad para juzgar. Y esto lo vemos en Juan 4, 26 y 27. Podés leerlo ahí donde estás. Número 2, el Padre les dio esa autoridad al Hijo. Es decir, que vamos a ser juzgados por Jesús, por el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Juan 5, 22 al 23. Y número 3, el Hijo basa el juicio en su palabra. Y este versículo sí lo vamos a leer, que está en Juan 12, 48. Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Se va a basar en la palabra, en la verdad. Por eso es tan importante crecer en la palabra y vivir la palabra de Dios, porque eso va a determinar el juicio el día de mañana. Nuestras decisiones, que nosotros creamos y vivamos la palabra, es muy importante. Algunos principios del juicio eterno, que la Biblia menciona 5 principios donde se basarán este juicio. Número 1, será conforme a la verdad. Así dice Romanos 2, del 1 al 2, lo puedes leer. La palabra dice que no seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia, sino conforme a lo que practicábamos. Lo vemos en Romanos 2, del 5 al 8. Por eso te decía recién que no solamente se trata de conocer la palabra, sino de practicarla, de vivirla. En ella recibimos verdad, en ella somos lavados. La Biblia dice que somos lavados por la palabra, que en la palabra de Dios podemos volver a la justicia de Dios en nosotros. Así que es muy importante que volvamos a ello, iglesia. Número 3, nuestras vidas son libros abiertos delante de Dios. No hay nada que no podamos esconder. Todo, absolutamente todo, no solo lo que hagamos, sino lo que pensamos, las intenciones del corazón con las que hagamos las cosas, también va a ser juzgada. Ya lo vamos a ver en profundidad en breve, pero es importante que esto lo tengamos en cuenta. Por eso es tan importante la justicia de que Jesús trae a nuestras vidas, no solamente de acciones, sino que del corazón. Jesús dijo que Él no venía a abolir la ley, a quitar la ley, que venía a perfeccionarla. Por eso Él dijo: quien mire una mujer con intención en el corazón de codiciarla, ya adulteró. Así que mira qué importante, la justicia de Dios es mucho más profunda. Esto lo podemos ver también en Hebreos 4:13, que todas las cosas serán manifiestas. Número 4, todas las obras, buenas y malas,
todos los secretos de nuestro corazón, todo está grabado en los libros. Lo vemos en Apocalipsis 20:12. Y uno de los más importantes y el último que quiero compartirte de estos principios es que solamente la sangre de Cristo puede borrar las malas obras. Y mira lo que dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay un principio que nosotros compartimos siempre en nuestra casa y es correr a la cruz, vivir una y otra vez. En varios de los videos lo hemos hablado. Correr una y otra vez a la sangre de Cristo. No se trata de perfección, pero sí de santidad, de caminar en Él. Como te decía recién, todas las intenciones, todo lo incorrecto va a estar escrito en el libro, pero la sangre de Cristo nos va a redimir y va a borrar esos pecados. Nosotros como hijos de Dios que hemos creído en el poder de su sangre, en que Él es el Señor y que fue resucitado y que ese poder de resurrección actúa en nosotros, así vamos a participar nosotros del tribunal que acontece y que está preparado para los creyentes. El juicio de los creyentes estará basado en la obra de Cristo, en la obra de la cruz, en nuestra confianza y aceptación personal de esta verdad. Y eso determinará el resultado del juicio eterno. Quienes creen en el Señor Jesús serán justificados y recompensados sobre las obras que hayan hecho como hijos de Dios. Y quienes no creen en Él serán condenados. A que todos los que fuimos justificados, los creyentes, los que creímos en Él, nosotros, los cristianos, seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Este juicio no es para condenación, porque creímos en Él. Así lo dice en Juan 3:18. Mira, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. No seremos condenados, pero sí nos presentaremos en el tribunal de Cristo para recibir galardón, dice la Biblia, según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, todos recibiremos recompensa. Mira lo que dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y hay 3 formas en las que podremos probar nuestras obras ante el tribunal de Cristo. El motivo que se hizo, las intenciones del corazón, por la obediencia al Señor y por el poder o la efectividad que tuvo. Esas son las 3 cosas por las que nuestras obras serán juzgadas. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando del arrepentimiento de obras muertas? Que hablábamos que no todo acto de caridad, no todo lo que hacemos en el nombre del Señor precisamente es una obra que tenga vida. Por eso todas serán juzgadas, porque es importante la intención del corazón. Si lo que hicimos, lo hicimos con intención de agradar a Dios, de bendecir a las personas, de servir a la gente, de servir a Dios, o si solamente por tener posición, o si solamente porque sean mirado lo que yo hago. Yo he compartido en oportunidades el testimonio de mi hermano, que él contó que cuando se fue de luna de miel con su esposa, fueron a Brasil y fue en Año Nuevo, entonces pasaron Año Nuevo allá. Y claro, resulta que estaban en la playa y había un montón de brujos consagrando el año y haciendo trabajos en la playa y en el mar. Entonces ellos, luego que los brujos se fueron, ahí nomás se fueron también a romper esos trabajos y a orar en contra. Y parecía una obra buena, ¿verdad? O sea, uy, qué tremendo, como tenían la unción de Dios, deshicieron todos esos trabajos. Sin embargo, al regresar de su luna de miel, pasaron por un tiempo de mucha necesidad, muchos problemas económicos, fueron muy atacados en su economía.
Y con el tiempo, orando a Dios, Dios les habla y les dice que la puerta que ellos habían abierto es porque habían ido a pelear esa guerra y a deshacer algo que Él no les había pedido. Entonces la intención parecía muy buena, pero no era algo que Dios le había mandado. No había sido algo en lo que fueran dependientes u obedientes a Dios. Se habían mandado solos. Tenemos en cambio la historia, por ejemplo, del rey David. Vemos que en cada pelea, en cada batalla, él le preguntaba: Señor, ¿me vas a dar la victoria? Señor, ¿quieres que pelee esta batalla? Y en esa dependencia y en esa obediencia era bendecido. Entonces eso también es muy importante. Todas nuestras obras van a ser probadas. Todo lo que hicimos para Dios va a ser medido y va a ser probado a fuego, dice la palabra. En 1 Corintios 3, 13 al 16 dice lo siguiente: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, que no tiene que ver con salvación este tribunal, pero sí va a pesar las obras, y aquellas que no fueron con intención correcta, que no fueron en obediencia, que no fueron efectivas, que no fueron productivas, son las que se van a quemar. En 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 11, dice así, voy a leerte la versión Dios habla hoy. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Este tribunal, este juicio, no será para salvación, seremos salvos, pero sí seremos galardonados, premiados conforme a las buenas obras que hayamos hecho, con buena actitud del corazón, con obediencia al Señor y habiendo sido productivos y efectivos, porque recuerda que Jesús a la higuera que no fue productiva la maldijo y para que se secara. Entonces Dios está esperando de nosotros que seamos productivos, que seamos efectivos. Y mira que acá dice, compara las obras con materiales preciosos. Habla de oro, piedras preciosas, plata. Esto nos habla de excelencia. No solamente de una buena intención del corazón, sino de excelencia. Por eso quiero animarte que en todo lo que hagas tú te prepares para hacerlo con excelencia. Cada grupo de amistad que vas a aperturar, te estás capacitando como líder para seguir extendiendo la visión y extendiendo la obra de Dios. Para eso fuimos llamados, que sea para honrar a Dios, para honrar a la gente, porque esa buena obra será galardonada, será premiada. Todo lo que hagamos sin realmente importancia, sin buena actitud del corazón, sin excelencia, será como una obra como paja, dice la palabra, como heno, como hojarasca, dicen las versiones más antiguas, y serán consumidas por el fuego. Y dice la Biblia que si llega a quemarse, perderá su trabajo. Será como una obra que no fue efectiva. Así que es muy importante todo lo que hacemos con el Señor, hagámoslo con alegría, con gratitud y con excelencia, porque tus obras y mis obras van a ser juzgadas. El otro juicio, que es llamado el juicio del gran trono blanco, es para aquellos que no creyeron en Cristo. Y ellos serán juzgados y serán condenados y serán enviados, dice la palabra de Dios, a sufrimiento eterno, al lago de fuego. Y
todo pecador aparecerá delante del gran trono blanco. Mira lo que dice Apocalipsis 20 desde el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este será el fin del diablo y sus demonios, de los cielos y la tierra, y el fin de los pecadores mediante este juicio. Por eso vuelvo a decirte, amado, la importancia de predicar, de que menos personas lleguen al infierno. En vos hay el poder para testificar el amor de Jesús, reconciliar a las personas para que puedan resucitar para vida eterna. Y para cerrar, me gustaría hacer una síntesis de todos estos dos temas que estuvimos compartiendo, ¿verdad? Que están relacionados y que son sucesos que van a acontecer. Y me gustaría que juntos tratemos de armar como una línea para entender cómo van a suceder todos estos eventos. Pero antes quisiera que vayamos juntos a Lucas 16, 22 y 23. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Uno fue llevado al seno de Abraham y otro fue llevado al Hades. Es decir, que hay dos lugares, de alguna manera, como de permanencia, como lugares previos para aquellos que mueren antes del juicio final. La Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo, ¿verdad? La Biblia enseña que es una muerte física, pero no implica el fin de la existencia, sino que nuestro espíritu permanece consciente en un lugar previsional, permanece en un lugar previo esperando el momento de la resurrección, porque como leímos anteriormente, la resurrección es total, es con nuestro cuerpo vivificado y glorificado. Y para poder comprender esto, vamos a pensar en una persona, un delincuente, una persona que es encontrado matando a una persona. Esa persona es encarcelada, es llevada a la cárcel hasta que hay un juicio donde se dicta la sentencia final. Y ahí en esa sentencia final son sentenciados a tal vez tantos años de prisión, depende de la gravedad, tal vez a cadena perpetua, incluso hay países donde legalizada la pena de muerte. Entonces, de acuerdo, primero hay un tiempo donde permanece encarcelado y luego hay una sentencia final. Y asimismo, los que mueren en Cristo estarán en el seno de Abraham hasta que llegue el momento de reinar con Jesús, y los que mueran sin Cristo permanecerán en el Hades hasta el tiempo donde serán juzgados en el juicio del gran trono blanco y serán enviados al lago de fuego. Entonces, como ya leímos en Primera de Tesalonicenses, lo primero que ocurrirá es la resurrección de los muertos en Cristo. Y luego vendrá el arrebatamiento, donde los creyentes vivos serán transformados sin pasar por la muerte y serán arrebatados. Miren Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A la imagen del cuerpo glorificado de Jesucristo, también nuestro cuerpo será vivificado. Luego viene el tribunal de Cristo. Resucitan los muertos en Cristo, el arrebatamiento de los creyentes vivos, e iremos al tribunal de Cristo. Luego lo que viene es la gran tribulación, cuando la iglesia y los muertos en Cristo ya estemos con Cristo en lugares celestiales. Vendrá la gran tribulación, un tiempo de muerte y asolamiento donde las tinieblas gobernarán sobre la tierra. Y la Biblia habla del anticristo, de la bestia, alguien que va a gobernar y que querrá ponerse en lugar de Dios, exigirá adoración, y aquellos que se niegan a adorarle serán asesinados, serán perseguidos. Inclusive aquellos que se conviertan a Cristo en este periodo a causa de ver el arrebatamiento, o inclusive aquellos cristianos que no hayan sido arrebatados porque conocieron de Dios pero no vivieron su vida justificados por la sangre de Cristo, vivirán hambre, vivirán desolación. Y también la Biblia habla de que habrá un control económico total, que habrá una marca, que aquellos que pertenecen a la bestia podrán acceder a alimentos, a la economía, a la salud, pero aquellos que no podrán y serán asesinados. Qué tremendo que será este tiempo de tribulación. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, hablando de la bestia, del anticristo, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero luego quien reinará, y lo siguiente que acontecerá es que la segunda venida de Jesús, Él regresará en gloria y poder y vendrá a derrotar al anticristo y a Satanás para establecer su reino. Mire lo que dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Es largo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que temáis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y luego de eso, que el Señor venza y destrone al anticristo, se establecerá el milenio, el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años. Satanás será atado y los santos resucitados reinaremos con Jesús en paz, en justicia aquí en la tierra. Habrán 1000 años de paz sobre la tierra. Luego de estos 1000 años vendrá la resurrección de los impíos, que es lo que estuvimos hablando. Los muertos sin Cristo vendrán, que permanecieron en el Hades, serán resucitados, y vendrá la sentencia final. Lo vimos en Apocalipsis 20. Y luego viene el juicio del gran trono blanco para aquellos que no han creído, que no fueron redimidos. Determina el destino eterno que viene para ellos, para los que no creyeron, y su nombre no fue escrito en el libro de la vida, y serán enviados al lago de fuego. También lo leímos en Apocalipsis 20.
Y ese es el momento de la sentencia final, el lago de fuego. Esto también se conoce como la muerte segunda. Y así como los no redimidos, los que no creyeron, también el diablo, la muerte, el anticristo y los demonios serán enviados al lago de fuego. Y mira lo que dice Apocalipsis del versículo 1 al versículo 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es el tiempo de cielo nuevo y tierra nueva, así lo dice la palabra. Dios creará un nuevo cielo, una nueva tierra donde habitará con nosotros, los redimidos, los que creímos. Y mira lo que dice el versículo 5 para cerrar. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y quiero dejarte este versículo para que lo atesores en tu corazón. Estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que la palabra de Dios escribe, todos estos sucesos acontecerán y son verdad de Dios. Es por eso que es importante, una vez más, que lo creas, lo atesores y que vivas conforme a lo que Dios ha predestinado para nosotros. Esas obras que Él preparó de antemano es para que las vivamos, para que luego de todo ese tiempo recibamos recompensa, luego recibamos galardón y vivamos en ese cielo nuevo, en esa tierra que Dios preparará para nosotros. Oramos: Señor, creemos en tu palabra. Señor, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a comprender y entender, que nos reveles la grandeza de tu palabra, todo lo que hemos estudiado y aprendido, que quede atesorado. Señor, echamos fuera toda confusión, toda doctrina falsa, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y establecemos tu verdad. Llamamos a la inteligencia, la sabiduría y la prudencia para comprender y para discernir tu palabra. Activamos el discernimiento de espíritu, activamos la revelación de la palabra para poder comprender tus misterios, tu verdad y tu justicia. Señor, yo quiero vivir. Señor, yo no quiero ser condenado, no quiero ser juzgado. Quiero ser de aquellos que son resucitados para vida, aquellos que participen de tu muerte y que sean resucitados para vida, para vivir en la eternidad contigo, ese tiempo donde tú enjugarás toda lágrima, toda muerte, Señor, ya no existirá, sino que viviremos en plenitud contigo, como tu esposa, como tus hijos. Señor, yo anhelo ser parte. Ayúdame, Espíritu de Dios, a vivir conforme a ese llamamiento supremo, de gloria en gloria, de poder en poder, caminando, Señor, para llegar a ser como Cristo, a la altura, estatura y plenitud de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Aquí terminaste el primer módulo del principio del creyente. Te felicito. Prepárate, porque el segundo módulo, que habla de principios de la visión, será aún más poderoso. Dios te bendiga.